En esta primera hora, pues bueno, hemos hecho una introducción al tema, ¿no? Por así decirlo. Y ahora lo que vamos a ver en esta segunda hora son un poco una serie de ejemplos de cómo los experimentos de evolución en el laboratorio han permitido, bueno, pues afinar nuestra comprensión del proceso evolutivo, ¿no? Hemos empezado con Lurie Delbruck, que no era per se un experimento de evolución, pero bueno, tiene un mensaje que es importante para la evolución. Pero ahora vamos a empezar a ver trabajos donde sí ya había una motivación explícita por parte de los autores, tratar de entender lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, como comentaba aquí, este es un poco el índice de lo que estamos viendo. Hemos hablado ahora del experimento de Lurie Delbruck, que un poco nos dice que la evolución se puede estudiar empíricamente. Y ahora vamos a hablar de lo que un periodo, pues estamos hablando desde los años 50, un poquito después del experimento de Lurie Delbruck, hasta los años 80, que se viene a conocer como la era de los experimentos de selección, porque en aquel momento la gente todavía le costaba hablar de evolución, decían selección, ¿no? Esto porque es una cuestión histórica, la evolución siempre se entendió como un proceso a muy grande escala, ¿no? La gente, y aún a día de hoy incluso, comentas, yo cuando comento a alguien por ahí que me dedico a estudiar la evolución, la gente piensa en los dinosaurios, la gente piensa en los trilobites. La gente no piensa que la pandemia de SARS-CoV-2 es un caso de evolución en tiempo real, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso simplemente que cuando uno ve la literatura, esta gente hablaba de experimentos de selección, pero que estaban viendo esa evolución realmente. Pues vamos a comenzar con otro experimento muy clásico, que es el experimento de Atwood. Y lo primero que quiero, el primer concepto que necesito que entendáis es el de la competición entre diferentes estirpes y cómo podemos, vamos a ver, al fin y al cabo la evolución, el cambio genético adaptativo, lo que involucra es que tienes diferentes genotipos y que estos se reproducen de forma diferencial. Es decir, que a lo largo del tiempo la frecuencia relativa de uno con otro va a ir cambiando. Esto es basiquísimo. Entonces, lo primero que uno necesita para poder estudiar cualquier cambio evolutivo en una población es ser capaz de distinguir diferentes genotipos, ¿no? Entonces, para eso generalmente lo que se utiliza son estirpes que tengan algún tipo de marcador, que sea fácilmente observable en el laboratorio. Entonces, básicamente, pues uno tiene una población que es mezcla, como pongo aquí, pues, de bacterias rosas y bacterias celestes, y uno puede hacer pases con el tiempo, dejas que crezca, coges una alícuota, siembras un nuevo medio limpio, dejas que crezca, etcétera, etcétera, y uno podría ir viendo a lo largo del tiempo cómo la frecuencia relativa de cada uno de estos diferentes, digamos, genotipos va cambiando, ¿no? A lo largo de los días, pues vemos que en este caso concreto, digamos que la bacteria rosa o el linaje de la bacteria rosa se expande a costa del linaje celeste. Esto es un concepto muy sencillo, muchos de los experimentos o todos los experimentos que hacemos en el laboratorio se basan en este concepto y me tomo un poco de tiempo explicándolo porque es necesario que me asegure que entendéis bien esto, porque todo el resto de cosas que vamos a estar viendo, vamos a estar trabajando con este tipo de figuras, donde al final lo que estamos viendo es cómo cambia la frecuencia de un genotipo o de un alelo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esto? 3, 2, 1, continúo. Entonces, como os decía, la siguiente parada es otro paper clásico, que es el paper de Atwood, Snyder y Ryan, que publican esto en el año 51. Un título sucinto que es Selección periódica en Escherichia coli. Sencillo, o sea, quiero decir, no se puede ir más to the point. Y el trabajo de esta gente se basa en lo siguiente, ¿no? Ellos estaban trabajando haciendo este tipo de experimentos. Estamos hablando realmente de los inicios, ¿no? Son los pioneros que empezaron a poner a punto las herramientas y incluso hasta los conceptos, ¿no? Entonces esta gente empezaba a hacer este tipo de experimentos. ¿Cómo marcaban los diferentes genotipos, ¿no? A día de hoy podemos utilizar métodos, pues eso, muy fancy, ¿no? Podemos utilizar proteínas fluorescentes, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permite tener una visión
fantástica, pero en aquellos tiempos, bueno, incluso a día de hoy, como veremos al final de la clase, lo que podemos es secuenciar los genomas completos de toda la población, ¿no? Y se acabó. Pero en aquel momento no existía esa tecnología. Entonces la gente lo que utilizaba son, pues eso, estirpes que se llaman ausótrofas. Y ahora os quiero preguntar, ¿sabéis decirme lo que es un ausótrofo? ¿Conocéis esta palabra? Por ejemplo, María Jesús Picado Martínez. Hola, María Jesús. Hola, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, si conoces la palabra ausótrofo, ¿sabrías decirme lo que es una bacteria ausótrofa? No, la verdad nunca lo he escuchado. Vale, ¿alguno de tus compañeros la ha escuchado alguna vez? O sea, por ejemplo, Maricruz Calvo. No, yo tampoco lo había escuchado. Dice Mariane en el chat que ella sí. A ver, Mariane. Muy bien. Mariane, ¿te importaría comentarnos qué es un ausótrofo? Bueno, yo no he, digamos, no he trabajado con ellos, pero sí he escuchado que, bueno, es el, digamos, como el microorganismo que desarrolla un requerimiento nutricional específico, o sea, que solo puede crecer y proliferar en un medio de cultivo con, digamos, una sustancia específica que se haya añadido, y me parece que es por resultado como de una mutación, como ese requerimiento específico, pero ese es como el contexto en el que lo he escuchado. Bueno, es perfecto. Has dado la definición, lo has dado en el clavo. Pues un ausótrofo es simplemente un mutante que requiere de la aportación de pues, un nutriente para poder crecer. Porque generalmente lo que sucede es que tiene una mutación de pérdida de función de a lo mejor pues eso, una enzima metabólica que es necesaria para crecer en, digamos, para poder hacer la síntesis de nuevo de un aminoácido o de lo que fuera. Muchísimas gracias por tu aportación, Marian. Entonces tenemos ausótrofos, que son los que necesitan, estos mutantes que no son capaces de crecer en un medio, si no se le da masticadito un aminoácido o una fuente de carbono. Y bueno, se habla de protótrofo cuando no tiene ese tipo de requerimiento, ¿no? Sería la cepa ancestral. Entonces, lo que os muestro aquí en esta diapositiva sería el aspecto que tiene un mutante ausótrofo para la histidina, ¿no? La histidina es un aminoácido esencial y lo que sucede en estas bacterias es que llevan una mutación en el gen HISD que codifica para una de las enzimas de la ruta de biosíntesis de la histidina. Entonces, bueno, pues diríamos que la nomenclatura que usamos es HISD+, sería el, digamos, el wild type, el protótrofo, que es capaz de crecer, aquí no está puesta la etiqueta, me vais a disculpar, en la izquierda estaríamos creciendo en un medio que contiene histidina, en donde el experimentador está echando histidina, y en la derecha lo que tenemos es un medio donde lo que tú tienes es simplemente una fuente de carbono, pero no hay ningún tipo de aminoácido añadido externamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en un medio donde se le da la histidina de forma externa, ambos crecen. En un medio donde no hay histidina, el mutante ausótrofo no crece. Entonces, de esta manera, somos capaces de distinguir un tipo de mutante de otro. Entonces, lo que podemos hacer es coger una población y directamente plaquearla en estos dos tipos de placas. Y contar colonias. Entonces, uno espera que en la placa, digamos, permisiva va a haber más colonias que en la placa selectiva, y simplemente comparando los números podemos saber la frecuencia relativa del mutante ausótrofo respecto a los demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era, todavía se usa a día de hoy, pero esto era lo nuevo más de la tecnología en el año 51. Esta era la forma más sofisticada que existía y más potente para ser capaz de distinguir, de monitorizar el cambio en la frecuencia relativa de diferentes bacterias, ¿no? Y esto es lo que esencialmente estaban haciendo Atwood y sus colaboradores. Y la observación con la que arrancan su paper es una observación muy sencilla. Simplemente se hacen pases, como os comentaba antes, ¿no? Pues partes de un Erlenmeyer,
dejas que crezca, coges una alícuota y lo repites, y lo repites, y lo repites. Y veían que en unas 300 generaciones, que esto, pues bueno, esto es aproximadamente unos cuantos meses de trabajo, encontraban que la fracción o la frecuencia de... ellos empezaban, perdón, esto no lo he explicado, ellos empezaban con un ausótrofo, es decir, empezarían con este que no es capaz de crecer si no le aportas el aminoácido, y estudiaban, digamos, la fracción de bichos que eran capaces de revertir y de repente ser capaces de crecer, ¿no? Entonces, como veis, esto es una frecuencia muy baja porque nos está hablando del logaritmo de los H+, que serían los protótrofos, por cada 10 a las 6 células que son ausótrofas, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que están viendo una reversión por cada millón de células. Y lo que comentan es que, fíjate qué curioso, partes de una población que es totalmente homogénea y enseguida aparecen mutantes. Y además estos mutantes, pues bueno, pues parece que al principio invaden y luego pues hacen así un poco de ondulación, pero bueno, que parece que se frena, ¿no? Bueno, pues esto sería, digamos, un experimento típico. Pero ellos, bueno, que no lo sabían, pero estaban haciendo historia y hacen pues lo que hay que hacer, ¿no? Dicen, bueno, vamos a hacer no solamente un experimento típico, vamos a hacer muchos. Y esto es lo que nos muestran en esta segunda figura. Dicen, bueno, si en vez de pintar un único experimento, lo que hacemos es poner todos los puntos en un puñado de experimentos, lo que se ve es que no es cierto que haya estas ondulaciones. Lo que se ve claramente es este tipo de patrón, donde hay una, digamos, invasión de los mutantes que se ralentiza y de repente se llega a un equilibrio. Y esto les llamó muchísimo la atención, porque dijeron, ostras, o sea, que resulta que, primero, las mutaciones suceden con una frecuencia, esto lo sabíamos, de eso iba el trabajo de Edelbrock, pero qué curioso que se queden en una especie de equilibrio, ¿no? Entonces, ellos, estas observaciones no eran los primeros en hacerlas. Es decir, estas observaciones las estaban haciendo otros laboratorios con otro tipo de mutantes, ¿de acuerdo? Y existía este concepto de que las mutaciones aparecen rápido y llegan a un equilibrio. Y la explicación aceptada en aquel momento es que lo que teníamos es lo que llamaban un equilibrio de mutación, un mutation balance, que la idea es muy sencilla. Bueno, no se puede imaginar que hay una, digamos, tasa de mutación para revertir de ser, pues eso, histidina competente a histidina no competente, ausótrofo a protótrofo, y del mismo modo uno puede imaginarse que hay una tasa de mutación contraria para pasar de protótrofo a ausótrofo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes dos tasas que van en direcciones opuestas, bueno, pues uno se puede imaginar, se puede pintar las ecuaciones y eso te da un equilibrio. Ya está, parece que está resuelto, no hay más misterio. Bueno, lo que hicieron Atwood y sus colaboradores fue retar esta hipótesis, que era este conocimiento pues, comúnmente aceptado. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de nuevo, tuvieron una idea brillante. Dijeron, bueno, vamos a ver si esto es verdad. Si esto fuera verdad, lo que podemos hacer es repetir el experimento, pero nosotros manipular el ratio inicial de células protótrofas y autótrofas, ¿de acuerdo? Ausótrofas, perdón. Entonces, ellos arrancan el experimento con diferentes cantidades añadiendo diferentes cantidades del protótrofo. Y la expectativa, si efectivamente hay un equilibrio, es que todas estas curvas, todos estos, digamos, estos experimentos, todos converjan en un equilibrio, ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que encuentran en primer lugar. Encuentran que empezando el experimento con diferentes ratios, acaba todo convergiendo en el mismo punto. Pero hay una cosa que les llama poderosamente la atención. Y es que lo que uno esperaría es que esta convergencia se produjera desde el inicio. ¿De acuerdo? Porque la mutación es una cosa que está sucediendo constantemente. ¿Por qué hay esta especie de plató, esta especie de periodo de espera durante un rato? ¿De acuerdo? Esto no encajaba para nada en la idea de que al final hay un equilibrio que simplemente refleja, pues eso, la fuerza relativa de los dos tipos de mutación. Y ellos vinieron se les ocurrió pues es una explicación. Como veis, el patrón es muy similar a digamos, la manera de pensar que también pues, tenía el libro de Edelbrock, ¿no? Pues vemos observaciones, nos hacemos preguntas y se nos ocurre una explicación alternativa y se nos ocurre una forma de probarlo, ¿no? Entonces, bueno, ellos no les gustaba, no les convencía este plató que estoy poniendo yo aquí y se les ocurrió una explicación alternativa, que es la siguiente. ¿Y si realmente lo que está sucediendo
es que está habiendo eventos sucesivos de extinción de clones dentro de tu población. ¿De acuerdo? Lo que están diciendo es lo siguiente, quizás estas curvas que estamos viendo, realmente lo que están haciendo estás teniendo la combinación de diferentes clones que están emergiendo y se extinguen, porque aparece otro clon y se extingue, otro clon y se extingue. Y sí, lo que está pasando es que está habiendo evolución dentro de tu población, pero como, digamos que cada nuevo linaje que, digamos, sustituye al anterior, puede volver a mutar y volver ¿cómo lo explico esto de forma más clara? Vamos a imaginarnos, vamos a tapar esto así, vamos a imaginarnos lo que ellos se imaginaban, ¿no? Vamos a decir que en el seno de tu población aparece un primer clon mutante que se expande, porque tiene algún tipo de ventaja adaptativa, ¿de acuerdo? Y ese mutante, bueno, pues arrastra una mutación, digamos, que le permite tener el marcador H+, ¿no? El ser protótrofo. Lo que sucede es que ahora aparece un segundo clon que lo viene a sustituir, ¿no? Que va a hacer que se extinga. Bueno, pues uno esperaría que la frecuencia de protótrofos también decaiga. Pero espérate un momento, porque hay que pensar que este segundo clon, a su vez, puede sufrir mutaciones. ¿De acuerdo? Y por tanto, como tú lo que estás viendo es la población, es la proporción total, no es capaz de saber lo que está sucediendo detrás, tú lo que ves es la combinación de la subpoblación de protótrofos en un montón de clones sucesivos. ¿De acuerdo? Entonces voy a continuar y luego vamos a ver si lo hemos entendido bien. O sea, digamos que su hipótesis es que lo que está sucediendo ahí no es, bueno, simplemente aparecen mutaciones y ya está en equilibrio. Ellos lo que estaban diciendo es, oye, quizás pasan muchas cosas durante 300 generaciones u 800 generaciones. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se les ocurre comprobar esta hipótesis? Bueno, pues de una forma muy ingeniosa. Dicen, si en vez de utilizar como, digamos, método para detectar diferentes clones esta capacidad de crecer o no crecer en histidina, si en vez de utilizar eso utilizamos otro tipo de marcador, a lo mejor podemos descubrir algo nuevo. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué otro tipo de marcador ellos querían? Bueno, querían un marcador para el cual supieran que no puede haber reversión. Esto es fundamental. Porque toda la hipótesis de que lo que estaban viendo aquí es un equilibrio entre mutar para ser autótrofo, revertir para ser protótrofo, se basa en que sea posible esa mutación. Generalmente, hablamos de un cambio de base, imaginemos una T por una A, bueno, pues luego es la mutación contraria, la A por la T. Bueno, ¿qué pasa si podemos utilizar un mutante, un marcador, donde no sea posible la reversión, donde no pueda ser? Imaginemos, por ejemplo, un transposón de los que hablamos al principio de la clase. Una cosa que se inserta ahí metida y ahora mismo pues, no es tan fácil sacarla, ¿no? Es mejor todavía, ejemplo, una gran deleción, una gran reorganización de tu cromosoma donde has perdido la información genética. Esa información genética no puedes revertirla. Tendría que suceder cosas mucho más sofisticadas, como que apareciese, por ejemplo, transferencia horizontal de genes mediante recombinación con otras estirpes, pero en principio vamos a pensar en una mutación donde se ha perdido un gen completo. Y ellos tenían un mutante de ese estilo, tenían un mutante que le faltaba el operón de la lactosa, con lo cual esos bichos no eran capaces de crecer en la lactosa y no son capaces de revertir. Y lo que hicieron fue repetir este experimento. Y su idea es que si su hipótesis es correcta, este equilibrio debería desaparecer. Y esto fue lo que ellos observaron. Efectivamente, empezaban el experimento a diferentes ratios, había un plató exactamente igual que antes, pero ahora lo que sucedía es que, digamos, ese marcador que te está diciendo que hay una pequeña proporción de células que son capaces de crecer en lactosa, desaparecían, se extinguían completamente. Se perdía toda la diversidad en la población. Entonces, ¿cómo interpretaron ellos esto? Ellos lo interpretaron desde esta óptica de que lo que está sucediendo ahí es que enseguida que tú pones una población a crecer en un matraz, empiezan a aparecer mutantes, empiezan a aparecer clones que se expanden. Y estos clones, que pueden estar marcados con, pues al principio lo marcaban con la histidina, luego con lo de la lactosa, pues estos clones, cuando aumentan en frecuencia, pues tú ves un aumento del marcador que ellos llevan. Pero luego aparece un segundo clon y hace que el primero se extinga. Bueno, en el caso de la lactosa lo vemos muy claro. Como el marcador no se puede reconstituir,
como el nuevo clon que se ha, digamos, instalado en la población no es capaz de mutar para ser lactosa positivo, uno lo que ve es que se extingue totalmente. Pero ¿qué sucedía con la histidina? Como existe la mutación de reversión, lo que estábamos viendo es un apantallamiento, o sea, había una ilusión. Esto es lo bonito de este trabajo, es que lo que estaba sucediendo es una ilusión de que había un equilibrio, pero realmente no lo había. Lo que estaba viendo es la sucesión de diferentes oleadas adaptativas en el seno del cultivo, donde cada uno de estos nuevos clones lo que estaba haciendo es dentro de su, digamos, de su subpoblación, dentro del clon, aparecían esta reversión de mutaciones de histidina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se estaba viendo era digamos, la composición de todos estos clones sucesivos, y esto daba la ilusión de que había un equilibrio. La forma digamos, descartar esta idea fue cuando lo que utilizaron es un marcador para el cual no es capaz, las bacterias no son capaces de reconstituir, y por tanto veían que efectivamente este plató, que al principio no sabían explicar, ¿qué es este plató? Este plató es el tiempo de espera hasta que esta primera oleada de adaptación, este primer clon que va a invadir la población, se produzca la mutación, se expanda por selección natural y llegue a ser digamos, el porcentaje mayoritario de la población. Este es el tiempo que tarda en perderse, por tanto, ese marcador que el investigador pone al inicio. Entonces, se entiende más o menos lo que he contado. Sé que es este tipo de trabajos que son engañosamente sencillos, porque hay mucho concepto detrás. Y bueno, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, contestarla antes de continuar, porque si se ha entendido un poco el razonamiento. Vale, lo que os iba a comentar es que, ¿por qué es tan importante este trabajo? Bueno, pues que es el primer trabajo donde se está diciendo, oigan, que es que la evolución adaptativa puede suceder en unas pocas generaciones en el laboratorio. Podemos verlo, ellos estaban viendo cambios adaptativos en el seno de sus cultivos microbianos. Como os decía antes, este año 51 era una cosa totalmente alienígena, porque para la gente la evolución pues son los dinosaurios, son los trilobites. ¿Cómo vas a decir tú que eres capaz de ver evolución haciendo 4 pases en el laboratorio? Pues este es el primer trabajo donde se pone encima de la mesa, oye, la evolución puede ser una cosa muy rápida, la evolución puede ser una cosa que suceda delante de nuestros propios ojos. Y bueno, pues luego pues, se vio con lo que comentábamos antes, con todos los problemas que tenemos ahora con la evolución de la resistencia a antibióticos en ámbitos clínicos, con la aparición de nuevas variantes de enfermedades. Todo eso ahora lo entendemos claramente, sí, estos son procesos evolutivos. Pero en el año 51 todavía existía la resistencia para creer que la evolución era un proceso muy lento, gradual, que involucraba millones de años, ¿de acuerdo? Por eso este trabajo de Aldo y colaboradores, digamos que es una piedra fundacional en el campo. Bueno, a partir de ahora voy a ir un perdón, más Alex, rápido. algo corto. Es que estoy pensando, tratando de ubicar esto en el tiempo, ¿verdad? Y eso me lleva un poco a, voy a irme un poco por las ramas, pero ya era una época del apogeo de los cómics en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, no sé si de alguna manera estos trabajos tuvieron alguna influencia en que parece empezaron durante esos años, empezaron a aparecer el término de mutantes y los periódicos, e inclusive X-Men tuvo orígenes, no sé, los 60s, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿qué tanto esta ciencia tuvo una influencia en eso, ¿verdad? Y ya magnificado y tal vez tergiversado, pero a mí me parece que también es el impacto, digamos, de la ciencia en la sociedad, tergiversado o no, ¿verdad? Pero que, no sé, me parece que lo tuvo. Pues fíjate que bueno, no conozco los detalles, pero seguramente. Sospecho que además tenga mucho que ver con los experimentos que se estaban haciendo en esa época, en los años 50 y 60, tratando de estudiar la naturaleza molecular de las mutaciones, donde se utilizaba mucho el tema de la radiación.
donde irradiaban moscas, irradiaban bacterias con rayos X y buscaban precisamente, claro, mira qué bien viene lo que acabas de comentar, todos estos mutantes ausótrofos originalmente se produjeron mediante, ¿sabes?, irradiación de las bacterias. No existían herramientas de biología molecular como tenemos hoy en día, ni mucho menos. Esto era un proceso de básicamente bombardear con radiación ionizante tus células y ver a ver si alguna ha perdido la capacidad de crecer en histidina, esta otra ha ganado la capacidad de crecer en glicerol, esta otra ya no crece en, no sé, arabinosa. Todos estos mutantes fueron producidos mediante este tipo de eventos. Y yo creo que, como estamos además en una época de la Guerra Fría, ¿verdad? Ese concepto de la radiación, las bombas atómicas, que causan mutantes, yo creo que eso es lo que realmente percoló a la cultura, digamos, popular. Y sí, sin duda, pues claro, ha habido un link entre pues, la genética y los cómics, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a continuar. Voy a ir un pelín más rápido con los trabajos que quedan. No voy a explicar tanto en detalle. Me he parado un poco más con el de Luria Delbruck y con el de Atwood porque son tan básicos, son tan fundamentales que realmente yo creo que uno aprende mucho, digamos, andando por los mismos pasos por los que siguió los que vinieron antes que nosotros, ¿no? Porque a mí personalmente, ¿no? Yo me dedico profesionalmente a la investigación y a mí me inspira ver estos trabajos, leerlo, ver cómo están escritos, ser capaz de tener una ventanita a la manera de pensar que tenía esta gente. Gente que además estaba trabajando con palos y piedras, es decir, nosotros los que estamos ahora en el siglo XXI tenemos unas herramientas a nuestra disposición, tenemos una capacidad para hacer cosas que es increíble. Y que esta gente, fijaos, estamos hablando, Luria Delbruck, año 43, Atwood y colaboradores, año 51. ¿Recordáis cuándo se supo cuál era la naturaleza de la herencia de los genes? En el año 53 fue cuando Watson y Crick publican la estructura de doble hélice de ADN. Entonces, toda esta gente estaba haciendo este trabajo sin ni siquiera saber cuál era la naturaleza física de los genes. A mí eso me parece realmente que a uno le da una lección de humildad y también una lección de decir, oigan, es que fíjate lo que somos capaces lo que uno es capaz de arrancarle, las verdades que somos capaces uno de arrancar a la naturaleza simplemente pensando, observando datos, haciendo experimentos de forma meticulosa, discutiéndolos y pensando cómo puedo, no dándose por satisfecho, no diciendo, como decían en este trabajo, ah, bueno, esto es un equilibrio y punto. No. Cuestionando la verdad, digamos, el conocimiento común, las verdades que están asumidas. ¿Y cómo los cuestionamos? Simplemente criticándolas haciendo algún argumento. No, los cuestionamos haciendo hipótesis alternativas e inventándonos nuevas observaciones que nos permitan distinguir entre una hipótesis y otra. Este es el gran mensaje que nos da el experimento de Luria Delbruck, es el gran mensaje que nos da también el experimento de Atwood, y por eso me he tomado un poco más de tiempo explicándoos, porque creo que independientemente de lo que hagáis en vuestra carrera profesional, después de que acabéis este curso, creo que esta forma de pensar, que, bueno, que es el método científico, ¿no? Creo que es una herramienta que a uno le cambia la forma de ver el mundo, ¿no? y afrontar la vida y los problemas, ¿no? Si yo esto lo digo siempre a mis estudiantes, en el laboratorio y también en la clase. Nosotros, la gente que trabajamos en genética microbiana, bueno, sabemos lo difícil que es, ¿no? Pues descubrir cosas, ¿no? y entender las cosas. Pero yo os digo una cosa, y quizás aquí Keylor también nos pueda dar su aportación, ya que, como no sé si sabréis todos, Keylor ha tenido su carrera política, ¿no? Pero yo digo esto a mis estudiantes, digo, estamos en el laboratorio, tenemos experimentos y muchas veces no somos capaces de interpretar bien los resultados, nos tiramos meses, años para ser capaces de arrancar una pequeña verdad, ¿no? Pero esta verdad, una vez que la hemos arrancado, la tenemos ahí, ¿no? Es nuestra. Pero sabemos que es difícil, sabemos que requiere un montón de trabajo. Me vais a decir ahora que cuando salgáis ahí fuera y veáis la prensa o escuchéis hablar a los políticos, escuchéis hablar a los empresarios, con una seguridad apabullante sobre las cosas que dicen, tu forma de ver, tu forma de afrontarte a esos, digamos, esos statements, a esas aseveraciones, tiene que cambiar.
porque digamos que nosotros tenemos el privilegio de estar cerca de cómo se genera el conocimiento, ¿no? En esta área muy concreta del conocimiento, pero al fin y al cabo, todas las verdades que nos han permitido tener la civilización que tenemos, que nos permiten tener esta conversación transoceánica a través de una computadora, que nos permiten tener satélites, nos permiten tener la medicina, al fin y al cabo son el producto de este método que llamamos el método científico, que consiste simplemente en observar, cuestionar y plantear nuevas observaciones y repetir este ciclo. Entonces, bueno, acabo de dar el gran discurso. No sé si alguien quiere comentar algo, pero esta es la razón por la cual me paro siempre tanto tratando de explicar cómo es el pensamiento que nos ha llevado a entender este tipo de cosas tan fundamentales. Vale, ¿algún comentario? Vale, pues nada, vamos a continuar entonces. Vea, yo aprendí que Así. si quieres preguntarle directamente a alguien al azar, te responden. Bueno, esto ha sido un poco un comentario filosófico. No vamos a hacer aquí sufrir a nadie, pero no os preocupéis que volveré a preguntar a más gente. Entonces, como decía, este es el primer trabajo, el de Atwood y colaboradores, donde se pone encima de la mesa, oigan, la evolución no hace falta millones de años, la evolución puede pasar en cuestión de semanas, la podemos estudiar. Y esto fue motivo de inspiración para un montón de gente. Al principio, a laboratorios aislados, generalmente vinculados pues, a grandes centros, ¿no? a grandes instituciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en pocos sitios más. Pero ese es el inicio, ¿no? De una disciplina que a día de hoy pues, somos un montón de gente trabajando en hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Entonces, el siguiente trabajo que os quiero contar es este trabajo sobre la coevolución de la bacteria Escherichia coli con sus bacteriófagos. Y como dije, no voy a entrar en demasiado detalle, simplemente comentar por qué es importante este trabajo, ¿no? Es un trabajo que pues, salió en la revista Science en el año 70 y es el siguiente. Supongo que habréis escuchado, habréis estudiado probablemente en vuestros estudios la idea de la coevolución, ¿no? Y sobre todo lo que llamamos el modelo de Lotka y Volterra. No sé si os suena esa palabra, la voy a escribir en el chat. Lotka y Volterra. Vale, de nuevo voy a hacer la pregunta. ¿Habéis escuchado hablar de Lotka y Volterra? De los modelos de coevolución, de modelos de depredador y presa. ¿Alguien ha escuchado hablar de ello y quiere comentarlo? Si no, le voy a preguntar a Priscila María Solera. Sí, de la coevolución, correcto, que si un depredador tiene tal habilidad, pues su presa va a tratar, entre comillas, ¿verdad?, de aplacar esa ventaja con otra habilidad que pueda tener él. Muy bien, Priscila. ¿Y alguna vez has visto este tipo de figura? Déjame que primero os diga lo que es. Este es el trabajo clásico de Lotka y Volterra, donde lo que hacían es analizar el número lo diré bien, de linces y de liebres que había en Alaska entre el año 1845 y 1935, casi un siglo, ¿no? ¿Cómo tenían acceso a esta información? Bueno, pues por las compañías peleteras que tenían, esto al fin y al cabo lo sacan del volumen de ventas de compañías peleteras en Alaska durante, prácticamente un siglo. Y lo que estaban pintando aquí es el número de capturas de liebre, y lo que estamos viendo en línea digamos, punteada sería el lince, ¿no? Que sería el depredador. Entonces, te vuelvo a preguntar a ti, Priscila, ¿alguna vez has visto este tipo de figura? No, la verdad no. Vale, bueno, ¿alguien está familiarizado con este tipo de figura? Voy a preguntar a Evelyn María. No, yo tampoco. Vale, no lo has visto, pero fíjate, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo describirías la dinámica que tú ves ahí? ¿Te parece que es una cosa que es constante? ¿Te parece que tiene algún tipo de periodicidad? Hay cierto patrón, hay cierta periodicidad. Entonces, digamos, como a lo que entiendo es que
aumenta uno y el otro tampoco, también va aumentando un poquito y así y se va repitiendo con cada ciertos Muy años. bien. Además has dicho una cosa que me gusta mucho, porque no solamente hay ciclos, sino que además parece que en este caso el lince parece que va como un poquito detrás de... El ciclo del lince, digamos que va un pelín retrasado, ¿no? Sobre todo se ve aquí muy bien comparado con el ciclo de la liebre. ¿Se te ocurre por qué? No, en realidad. Tal vez Vale. por el tiempo reproductivo. El conejo se produce más rápido que el lince, entonces va a estar un poco retrasado el lince en comparación con el conejo, no sé. Muy bien, muy bien. O Mariana y sea, Carlos. Ujú. Mariana y Carlos alzaron la mano. Ujú. vale. Sí. Carlos, por ejemplo, ¿quieres comentar algo más? Sí, ese experimento me parece que bueno, por lo menos yo lo había visto en ecología y si mal no recuerdo era porque el número de liebres aumentaba, entonces eso permitía que la cantidad de linces aumentaba porque tenían como más cosas, más liebres que comer y eso a la vez disminuía las liebres, entonces el lince después iba para abajo porque no tenía tanto que comer como antes y así. Exacto. Lo has expresado perfectamente, Carlos. No sé si Marian quiere decir algo más, aportar algo más. No, bueno, era verdad lo mismo que Carlos, que la especie depredadora alcanza su máximo y en ese momento la especie presa empieza a descender y por consiguiente el alimento empieza a escasear, lo que produce una disminución de la especie depredadora y es un suceso que se produce entonces, por eso se da como el retraso, pero yo también lo vi en ecología con Carlos, seguro por eso Vale, siempre pues lo habéis usamos las expresado mismas figuras. perfectamente. Al final lo que tenemos aquí, este es un modelo clásico de ecología, es el modelo de Lodge y Volterra, donde describían este patrón oscilatorio entre sistemas de depredador y presa. Y como han explicado vuestros compañeros, la razón es que hay una causa-efecto, ¿no? El depredador se come a la presa. Y para que el depredador pueda aumentar el número, primero tiene que comer a la presa. Entonces, por eso siempre va por detrás su dinámica demográfica, ¿no? Entonces, bueno, lo que os quiero comentar es que, bueno, esto es uno de los pilares de la ecología, es uno de los modelos clásicos que se estudia en cualquier curso básico de ecología. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos estás contando de las bacterias y de la evolución? Bueno, pues de esto va precisamente el paper que os quiero comentar, ¿no? Este paper que se publica en el año 70. Lo que tratan es de estudiar este modelo de depredador y presa, pero en vez de utilizar pues, las liebres y los linces, utilizan bacterias y su depredador, que serían virus bacteriófagos. Y lo que encuentran es, bueno, pues lo que vamos a ver a continuación, que efectivamente parece que hay una cierta ciclicidad, lo que pasa que, bueno, se ve casi mejor en la figura B, donde empiezas con las líneas negras serían las bacterias, digamos los puntos blancos serían los virus, y cuando suben los virus, pega un bajón la bacteria, se recupera la bacteria, sube un poquito, baja el virus, y luego, bueno, quedan así estos ciclos, no quedan tan bonitos como los que estábamos viendo con digamos, las liebres y los linces, pero bueno, ahí tenemos esa dinámica. Lo importante de este paper es lo que sucede a continuación. Lo que encuentran es algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, algo que no tiene nada que ver con las predicciones de Lodge y Volterra. Y yo ahora os quiero preguntar, ¿qué pensáis que está pasando aquí? ¿Por qué esto es diferente? Le voy a preguntar, por ejemplo, a Andrés Damián. Sí, déjame analizar un momentito. Es que, bueno, ahí lo que se ve es que la bacteria, de cierta forma, aumenta muchísimo la población y llega a estabilizarse, y el fago va a tener una disminución gradual hasta la generación 40 y de ahí va a estar oscilando. Sin embargo, la bacteria sigue teniendo una población constante. Así, en ¿Se te términos ocurre algún mecanismo por el cual esto pueda suceder?
No sé si tendrá algo que ver que el virus, de cierta forma, necesita el ADN de la bacteria y de cierta forma tiene alguna coevolución entre ellas. No sé. Bueno, vamos a ver si algún compañero lo quiere elaborar más. Tenemos a Carlos Andrés, por ejemplo. Pegando un batazo, tal vez pueda ser como que la bacteria desarrolló, digamos, como, no sé, mutó y desarrolló como alguna resistencia al virus. Entonces eso hace que ya no la ataque y por eso la población del virus como que va bajando, porque ya no pueden como atacarlos, entonces y ellos se mueren, no sé. Y en cambio la bacteria no se ve más afectada por la población del virus. Me imaginaría yo, no sé. Ajá. He visto que Maricruz también quería decir algo en la misma línea. Sí, era algo similar, como que las bacterias desarrollaron métodos de defensa ante la infección de los fagos, entonces por eso ya no, como que lo superan, pero también, bueno, en un artículo que me asignó Keiler para leer, los fagos también han desarrollado ciertas, como métodos de defensa ante esas defensas, valga la redundancia, que es como una lucha ahí constante. Claro. Bueno, pues tenéis, vamos, la habéis clavado todos los que habéis comentado en esta línea. Lo que está sucediendo aquí es que la bacteria evoluciona la capacidad de escapar a la depredación del fago y, por tanto, su número se estabiliza porque acabas teniendo una población que en su gran mayoría es resistente al fago. No acaba de extinguirse el fago porque, bueno, experimentos posteriores demuestran que la resistencia que desarrolla la bacteria tiene un coste para la bacteria. Entonces hay un pequeño equilibrio donde siempre se mantiene una pequeña subpoblación de bacterias sensibles que son las que están permitiendo que siga habiendo estos fagos. Pero vamos, este trabajo es el primero que hace este tipo de experimentos y es el primero, si decíamos que Atwood y compañía fueron los primeros en poner encima de la mesa la posibilidad de que la evolución sucediera, digamos, en cuestión de pocas generaciones, una cuestión rápida. Este trabajo es el primero que pone encima de la mesa la posibilidad de que la ecología y la evolución muchas veces están solapadas. Bueno, hasta ese momento existía mucho la idea de que, de nuevo, ¿no? La evolución es una cosa que sucede a lo largo de miles de años, mientras que si queremos estudiar las dinámicas que hay en los ecosistemas, para eso tenemos que utilizar la ecología, ¿no? Que son estas reglas, digamos, de interacciones entre agentes, dinámicas poblacionales. Este trabajo lo que está diciendo es, oigan, no existe tal distinción. La ecología, digamos, es el teatro, pero la obra que se está representando es la obra de la evolución, ¿no? Al final, al fin y al cabo, si fuésemos capaces de estudiar los datos de las liebres y de los linces, no durante un siglo, pero a lo mejor durante un milenio, a lo mejor encontraríamos cosas similares a esto. Vale, muy bien. Pues esta es la importancia de este trabajo y voy a comentar otro trabajo que va un poco en la misma línea. Este trabajo es del año 81 y bueno, pues estos, os voy a comentar que Lin Chao sigue todavía en activo, está a punto de jubilarse, pero vamos, sí, ha tenido una carrera fantástica bueno, pues como uno de los grandes actores en el campo de la evolución experimental. Y este era uno de sus trabajos, yo creo que este es uno de sus trabajos primeros, y lo que estudiaba es el siguiente concepto, es el concepto de, bueno, sabemos que tenemos bacterias que se enzarzan en peleas entre ellas, ¿no? Mediante el intercambio de toxinas. Eso en el mundo de Escherichia coli las llamamos colicinas, que son básicamente unas sustancias que son capaces de hacer poros en la membrana de la célula y matan a las vecinas. Y lo que ellos se planteaban es que, bueno, ¿cómo este tipo de... O sea, ¿por qué no todas las bacterias tienen estas colicinas? ¿Por qué no? Ellos, cuando tú coges, en este caso estamos hablando de Escherichia coli, coges aislados naturales, algunas los producen, otras no los producen, algunas son resistentes, otras no, ¿no? Y ellos se planteaban que, oye, parece tan buena idea ser capaz de perforar a tu competidor, que ¿por qué? ¿Por qué no todas las tienen, ¿no? Y de nuevo, y lo bonito de poner este trabajo después de que acabamos de ver es que
Aquí, si en el otro trataban de estudiar un problema de ecología y acababan hablando de evolución, aquí lo que tenemos es una gente que plantea un problema de evolución y acaba hablando de ecología, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, la explicación a por qué no todas las E. coli y todas las Escherichia coli se han convertido en productoras de colicinas, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con cómo difunden las moléculas. Entonces, lo que os muestro aquí es una colonia que produce una de estas colicinas, cómo está matando. De nuevo vemos un halo de inhibición, como el que os mostré antes. Lo que pasa es que esto es al microscopio, mientras que lo anterior era, visible. Y como estáis viendo, la colicina tiene que difundir para poder matar a las vecinas. Entonces, ¿qué fue lo que pensaron Lin Chao y Bruce Levy? Dijeron lo siguiente, y veáis aquí cómo hay... Esto sucede como cuando uno va a un museo de arte y ve cómo hay un diálogo entre diferentes generaciones, los que vienen detrás se inspiran en lo que hicieron los anteriores. En este trabajo se ve clarísimo que Lin Chao y Bruce Levy habían leído el trabajo de Atwood, porque plantea un experimento muy similar, donde lo que hacen es empezar el experimento con diferentes frecuencias de una bacteria que es capaz de producir la colicina. Esto es muy similar al argumento que hicieron Atwood y los demás para estudiar. ¿Os acordáis que empezaban con los autótrofos a diferentes niveles para ver cómo eso llegaba a un equilibrio o no? Pues otros hacen el mismo experimento, pero lo que están estudiando es cómo una bacteria que produce colicina la metes a una cierta frecuencia en una población de bacterias sensibles y quieren ver si es capaz de invadir, ¿no? Si la intuición que tiene uno, que sería que, bueno, tiene que ser buenísimo, es una gran idea ser capaz de matar a tu competidor, si se cumple o no. Y lo que encuentran en esta figura es que la capacidad de una bacteria colinogénica de invadir una población es totalmente dependiente de la frecuencia. A partir de una cierta frecuencia, efectivamente invaden, digamos, se expanden como la pólvora, pero por debajo de una cierta frecuencia no son capaces de invadir y acaban extinguiéndose, ¿de acuerdo? Lo importante que hay que saber de esta figura es que este experimento está hecho en un tubo de ensayo, donde el medio es líquido y está en agitación. Eso significa que el medio es homogéneo. Entonces, eso significa, ellos razonaron, que, bueno, claro, el medio es líquido, hay un gran volumen. Cuando tienes pocas células, esta colicina que se secreta al medio se diluye muchísimo. Entonces, si tú y tus congéneres sois muy poquito frecuentes, tu capacidad de aumentar la concentración de la toxina en lo que dura un cultivo es muy bajita. Y eso podría estar explicando que en un rango muy grande de frecuencias las productoras de colicina no fuesen capaces de invadir. Sin embargo, a un alto nivel son muchas produciendo la toxina y, por tanto, la concentración de la toxina alcanza un nivel que mata a las sensibles. Vale, esta es su interpretación. Pero, ¿cómo podemos demostrar si es cierta o no? Bueno, estamos diciendo que el aspecto clave es la homogeneidad del medio. El hecho de que este experimento está hecho en un tubo de ensayo que es un medio líquido en agitación. ¿Qué pasaría si repetíamos el experimento, pero en un medio sólido? Bueno, pues eso fue lo que hicieron ellos. Y lo que encontraron, al repetir el experimento, mezclando diferentes frecuencias en una placa Petri, es que ahí sí, no importa la frecuencia inicial, la población acaba siendo dominada por los productores de colicina. Entonces, como os decía antes, esto es un experimento, un trabajo que empieza planteando una pregunta evolutiva, ¿por qué no todas las bacterias producen colicina? Y acaba dando una respuesta que tiene mucho que ver con la ecología. Bueno, es que las condiciones del hábitat influyen enormemente en la dinámica, ¿no? Bueno, pues este es otro trabajo, digamos, clásico, y con esto acabaría, digamos, la segunda parte de mi charla, que habla de los experimentos clásicos. Perdón, entonces, Andrés tenía una pregunta. Ah, sí, adelante, Andrés. Gracias. Bueno, primero muy interesante lo que nos expone. Bueno, yo soy agrónomo y no sé si servirá de manera de enología, pero digamos, el hecho de que aquí las bacterias, digamos, no hayan logrado matar a sus huéspedes, ¿verdad? Por
habérseles aplicado, como decirlo de cierta forma, una dosis supletal de bacterias. No sé si será un buen término, pero digamos, pasa lo mismo, por ejemplo, con los agroquímicos y las malezas, que hay herbicidas que si usted aplica una dosis subletal, empiezan a aparecer, cualquiera podría pensar que por generación espontánea, entre comillas, malezas resistentes, pero en realidad lo que pasa es que las malezas se empiezan a adaptar a esas dosis, digámoslo así. Yo no sé si servirá de ejemplo, pero me parece interesante porque podría ser que no solamente en bacterias, sino en organismos superiores que puedan estar presentando también. Era eso, gracias. Pues muchas gracias por tu contribución, Andrés. Efectivamente, pues sí, lo que estás teniendo ahí es una presión de selección que está permitiendo que aquellos mutantes espontáneos que resistan al herbicida les está dando la oportunidad de que se expandan, ¿no? Y evidentemente, si digamos, el martillo con el que tú les estás pegando no es muy fuerte, es débil, les estás dando una extra oportunidad. Por cierto, esta problemática que tú comentas es exactamente igual en el ámbito clínico con la evolución de la resistencia a antibióticos. Existe una gran preocupación al día de hoy por las concentraciones subinhibitorias de antibióticos que aparecen no tanto en los pacientes, que también depende de qué bien penetren, digamos, en los diferentes tejidos el antibiótico que sea, sino de la enorme contaminación que tenemos en acuíferos con antibióticos, en aguas de residuo, en escorrentías sobre todo del mundo agropecuario, y eso está generando una situación ideal para las bacterias porque les permite, digamos, ensayar y aprender y evolucionar al antibiótico sin que sea la acción letal que no les dé ningún tipo de opción. Así que